Muy Adel- buenos días, tengan ustedes muy buenos días. Hoy es domingo 11 de mayo. Aquí está conmigo la maestra en inteligencia artificial, Regina Freeman. Y estamos hoy, después de una semana muy interesante, habemos papa. No podría yo dejar de mencionar el hecho de que hay un papa. Una de las cosas que más me sorprendió de tener un nuevo papa es que es la primera vez en mi vida, y eso me marca por dónde anda mi edad, que el papa es más joven que yo, por unos meses, pero es más joven que yo. Eso, pues, dice mucho, ¿verdad? Pues sí, Entonces, tuvimos aquí a un nuevo papa y bueno, esto llamó mucho la atención sobre todo, y lo comento por lo siguiente. sí, ahí vas. Es un papa que fue visto como ninguno en la historia de la humanidad por las redes sociales, estos nuevos medios en los que en los que opera la inteligencia artificial. Así es que esto es muy ¿Y qué interesante. declaración dio? Es interesante eso. Exacto. Frente a los cardenales, el discurso que dio ya León. posterior a su nombramiento, León XIV, fue pues sobre varios aspectos de lo que será vamos a decir, su política, lo que guíe camino de la Iglesia Católica con 1.000 millones, más de 1.000 millones de creyentes en esta religión. Y habló de que es una religión que se tiene que seguir abriendo, como lo hizo con el Papa Francisco. Tiene que estar abierta a los cambios, a la modernidad, a lo que ocurre en el mundo. Y sabemos de qué estamos hablando en esta agenda. Estamos hablando del papel de la mujer, ¿verdad? En la iglesia. Estamos hablando de digamos, de la legalidad o los permisos que otorgaría la iglesia para ser católicos sin restricciones a los divorciados, y lo mismo a los homosexuales, entre tantas cosas, ¿no? Pero añadió, y creo que es la primera vez, no soy un especialista, ni mucho menos en la Iglesia Católica, ni en ninguna religión, a la inteligencia artificial, o sea, como parte de estas cosas que se tiene que ir modernizando la iglesia. Imagínense, y ya después podríamos hacer un programa relacionado con esto, ¿no? Bueno, Será interesante. Y, y bueno, pues ahí está ya en el discurso del líder de la iglesia más grande del mundo. Sí, nada más. bueno, ¿Tú así qué es. opinas de esto? Pues yo opino que es muy interesante que estamos viendo, lo platicábamos informalmente, no es el tema del programa, pero que en un mundo necesitado de directrices, yo tampoco me soy muy religiosa o no soy religiosa, aunque no, bueno, más bien sí soy mística religiosa, pero no profeso ninguna religión. Me parece que la Iglesia Católica puede en este momento volver a resurgir desde la visión de un papa que puede ser más moderno que los otros, que provienen de los Estados Unidos, y que no sé si esto sea bueno o malo, esas consideraciones cada quien las tendrá, pero que puede significar una especie de sentido en un mundo que ahorita se siente caótico bueno, pues en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, pues entrando en materia. No, es que la verdad, esto es un claro testimonio de que la inteligencia artificial pues estará incluso en los proyectos, en las estrategias que tenga la iglesia más grande que hay en nuestro planeta, la que tiene más adeptos. Entonces, esto habla de la importancia de lo que en este espacio estamos hablando cada domingo, y cada vez que ustedes reproduzcan nuestras eh, reflexiones. Hoy tenemos un tema, aquí la maestra inteligencia artificial Freeman nos va a hablar de algo
que Vamos a conversarlo juntos. exacto, exacto. Bueno, pero tú eres la que llevas la batuta, tú eres la especialista y la que estás más al tanto de estos temas. No por nada te apodan así, la maestra inteligencia artificial Feynman. Este, de un tema que en el en el primer espacio que nosotros grabamos aquí con ustedes conversando de inteligencia artificial decíamos, híjole, a lo mejor no en el kinder deben ir la inteligencia debe intervenir con los niños, ¿sí? Porque todavía están muy pequeños, dirían allá en el rancho, muy tiernitos, ¿verdad? Sin embargo, a lo largo del tiempo que hemos hecho estos programas, nos hemos dado cuenta que, pues no, ahí están en los países más desarrollados, en los que van adelante en todo esto, que pues sí, desde el kinder hay ya un acercamiento a a la inteligencia artificial. Pero es eso, Héctor, es un acercamiento, están siendo los países que ya lo tienen implementado. Formalmente podría más ninguno, hay programas muy relevantes como el programa Aurora AI, que es el programa finlandés. Y bueno, China ha dicho que para 2025, de toda la secundaria en adelante será obligatoria, tendrán 8 horas de inteligencia De trabajo. artificial en la semana. Entonces los Estados Unidos, Donald Trump esta semana echó por ahí un tuit diciendo que no se van a quedar atrás con respecto de los chinos y que Estados Unidos también la implementará, aunque la verdad es que los Estados Unidos están siendo mucho más cautos en ese sentido. No, el gobierno, como sabemos, tiene otras formas de política, entonces no implementará directamente algún programa en sí, sino dará Japón también apoyo. está Ah, no, trabajando, sí, sí. sí, dará apoyos. Lo que quiero decir es que los Estados Unidos estará dando apoyos para que las escuelas implementen. De hecho, tienen ya, tenían que tenerlo, muchas aplicaciones y tutoriales para este tema que me parecen relevantes. Pero sobre todo lo más sorprendente es lo que se está haciendo en términos de ir adaptando al niño a entender esta nueva educación, porque estamos ante una nueva educación que Alfabetización. sí, es una alfabetización que prevé que el niño aprenda cosas nuevas, como por ejemplo aprenda a leer patrones. Bueno, ya todos lo hacemos, ¿no? Pero que aprenda de manera más sofisticada a entender qué son los patrones y cómo se dan correlaciones en un pensamiento mucho más sistémico y que se entienda qué son las redes neuronales. Entonces, me permito presentar un poco A ver, de yo esto. A quisiera ver, hacer, perdón. antes de que vayamos a esto, quisiera, Ajá. porque esto ya habla de una cuestión un tanto más, más compleja. Yo quisiera tomar o abarcar los Ok, aspectos generales ok, antes de correcto, entrar correcto. a estos aspectos Sí, sí, específicos. Yo sí. estuve con mamás esta, esta semana, estuve con un grupo de mamás Sí. en un bautizo de un sobrino, nieto mío. Ya se oye muy, o sea, se oye muy raro para mí, muy, como muy pesado, ¿no? Sobrino, nieto, pero así es. Entonces estaba hablando con estas mamás jóvenes que están teniendo hijos, mamás que tendrán alrededor de los 30 años. Y platicaba yo con ellas, oigan, ¿y qué opinan de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial en la educación de sus hijos ahorita, así chiquitos? No, pues bueno, eh, el rechazo era generalizado, no por otra cosa, sino porque también ellas están en un grado de desconocimiento enorme. En México, la verdad, tú tienes cifras, tú tienes datos, porque eres una investigadora del tema, Ujú. pero yo así, entrevistador empírico de la vida cotidiana, me doy cuenta de que, porque además estas mamás, algunas son maestras, casualmente, y hay un gran temor, hay un Hay un gran, gran temor. enorme temor, tanto de la mamá hacia la inteligencia artificial,
como de las instituciones en las que llevan a sus hijos, guarderías y kinderes. Claro, porque pues en general hay un desconocimiento y un gran miedo. Es decir, tiene riesgos como todo, ya lo hemos platicado hasta el cansancio y no quiero repetirme. Pero en el caso de los chiquitos es más, ¿no? El que sienten. Claro, claro, desde luego. Tan es así que China te lo está diciendo, no la está implementando de manera obligatoria hasta la secundaria, porque en efecto, yo creo que hay que ser cautos y ver qué efectos causa en la mente de un niño. Sin embargo, hay formas de usarla que no son invasivas, que eso es lo que comentaremos aquí, es decir, formas que los preparan para su uso posterior y que los vinculan con ella, porque además es innegable, todos ya tenemos y usamos inteligencia artificial en diferentes aplicaciones, de diferentes modos, Juguetitos aunque los no, niños pueden estar usándola, ¿no? sí, aunque nosotros no la estemos programando o estemos chateando directamente con ella, la usamos en muchas de nuestras aplicaciones. Nuestros teléfonos lo traen, lo tienen nuestras bocinas inteligentes, en fin, ya lo tenemos. El último teléfono iPhone ya la trae integrada, entonces es imposible rehuirnos a ella. Lo que tenemos que hacer es un uso inteligente. Entonces, debemos dejar... Incluso yo digo, en estos juguetitos donde los niños hacen preguntas, ¿no? Y tal vez dan respuestas, ya hay una forma de, ¿no? Programación. Pero bueno, yo vuelvo a estas preocupaciones. Por eso, y por eso, Me decían, a ver, yo no podría dejar que la nana de mi hijo, como de pronto lo plantean algunos programas ya avanzados, que la nana de mi hijo sea la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que algunos nos dicen, no, pues puede llegar a ser la nana de los niños, ¿no? Puede llegar a serlo. ¿Tú crees que pueda desde luego, llegar a serlo? no puede hacer lo que los humanos no pueden, puede entretener por un rato, eso es algo que puede entretener y puede entretener sanamente o puede entretener de manera invasiva. Entonces, hay que tener esto en cuenta, pero quisiera yo concluir, ¿Qué es déjame esto de terminar, manera invasiva? pero déjame terminar con lo que estábamos hablando antes, ¿Qué era lo que hablábamos antes? con el asunto de cómo se ha ido integrando. Entonces, ¿cómo es que se va a integrar en la vida del niño de manera poco a poco? Es decir, lo que hay que educarlos es para que el día que se las demos no sea algo extraño, para que sepan interactuar con ella. Y tú y yo platicamos el fin de semana. La gente tiene miedo a la tecnología porque cree que cada vez es más difícil, cuando es todo lo contrario, cada vez es más sencilla, cada vez es más fácil. ¿Y qué es esto de invasiva? Porque a mí me queda la duda. Que es Porque invasivo, podría ser en un niño o o sea, en bueno, una persona cualquiera, ¿no? tendríamos O que sea, a mí podría ser invasiva el uso de para la todos inteligencia. puede ser invasiva en el sentido de que puedes, hemos hablado mucho del tema del pensamiento crítico. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? Es la capacidad de pensar por ti mismo, de que nadie manipule tu forma de pensamiento. Entonces, para un adulto o para un niño que no tiene desarrollado una buena pensamiento crítico, la IA puede apoderarse de ciertas funciones en el sentido de que cada vez que yo quiero hacer una tarea compleja de toma de decisiones, entonces mejor le pregunto a la IA y entonces que tome decisiones por mí, que escriba por mí, que sume por mí, que multiplique por mí, ¿no? Eso sería invasivo. Eso es Oye, invasivo. pero a ver, aquí voy. Si yo de repente la uso y le digo, a ver, tengo estas cosas en el refrigerador, dime qué como. ¿No sería invasivo eso? No, no es invasivo porque, es decir, no es que no tome decisiones la IA, pero es que la última palabra la tienes tú. Es decir, yo le digo, tengo en el refrigerador esto, ella me hace un menú y yo la voy corrigiendo y voy verificando que lo que me está dando realmente me es saludable, me gusta. Es decir, es un Esa decisión apoyo, la puede tomar el que le pregunta, desde pero luego. si dejara de tomarla, es decir, que lo empezara a manipular, que siempre le A ver, dijera, a ver, primero, yo te voy a hacer, te perdón, voy a decir que comas. no, bueno, Max, pero ya ahí nos iríamos a otro tema de otro programa. Es decir,
hemos platicado antes y ya habíamos concluido y lo volvemos a repetir, la IA no tiene deseos, ¿para qué te va a manipular? La idea de la manipulación a futuro es el tema de que pienses que te puedan anunciar, ahora sí que como el show que vimos de Black Mirror, el episodio donde te puedan ya empezar a anunciar algo que todavía no sucede, cosas. ¿En qué sentido hoy sí tiene influencia? Pues que tiene sesgos. Tiende a privilegiar a la gente blanca sobre la gente de color, tiende a privilegiar lo masculino sobre lo femenino. Entonces, tiene sesgos y además comete errores, lo que hemos dicho, alucina muchísimo. Entonces, al alucinar, lo que hace es que pues te dice cosas falsas, te da ligas falsas, referencias falsas. Por eso tú siempre tienes que tener un paso último de revisión de fuentes, de revisión de cosas. Por ejemplo, en el caso concreto que ha sido de mi dieta, que yo le pido a veces que me dé cosas, se le olvidan las cosas. Obviamente no es un ser con un pensamiento global, digamos, como el nuestro, interoceptivo se llama, en donde esté ajustando las cosas. Entonces se le puede olvidar nuestra última conversación y decirme algo o pedirme que me tome un suplemento que ya me tomé. Entonces hay que tener cuidado porque la última palabra la tenemos nosotros. La manipulación directa es imposible, por lo menos en este momento, pero ya sería tema de otro programa. No, bueno, es que estamos hablando de la situación invasiva, que es Sí, una de las cosas que las mamás temen más. claro, ¿Qué tanto puede ser invasiva de acuerdo a los criterios que nos estás dando en sus hijos? claro. Que perdieran el control, Que no digamos, de quisieran sus hacer su hijos. tarea, por ejemplo, que no quieran ya hacer su tarea porque la IA se las hace, Tal. pero eso requiere un profesor que también, por eso todos O una tenemos mamá también una cerca. mamá cerca, exacto, por eso necesitamos la vigilancia completa. Y ahora sí que retomar la frase de subirnos en hombros de gigantes. La inteligencia artificial tiene que tener la posibilidad de catapultarnos a otro nivel de inteligencia, no dejarnos como estamos. Exacto. Aquí al niño tendría que servirle, al niño pequeño, como un escalón, digamos, en su Claro. aprendizaje, ¿no? Claro, para aprender del nuevo mundo, porque ese es el gran peligro. El mayor de los peligros que hay hoy es que una persona que no sepa inteligencia artificial, digamos, ya no digamos en mucho tiempo, en unos 2, 3 años va a ir perdiendo su trabajo y los niños van a irse desconectando de un mercado laboral que va a exigir nuevas profesiones y nuevas posibilidades del uso de la Exacto. inteligencia artificial. Aquí yo veía un concepto que se está usando tanto en Finlandia, China, Japón, incluso Estados Unidos, Dinamarca, ¿no? Dinamarca, sí. Ahí este país que decían que íbamos a tener el mismo sistema de salud, ¿verdad? Alfabetización. Así como se usó este concepto, este término para aprender a leer y escribir, eh, digamos, en distintas etapas de la historia de la humanidad, ahora se usa para inteligencia artificial. Totalmente. Y como te decía ayer, por ejemplo, la declaración del Premio Nobel de Física es que para 2030 y 2033 se habrá erradicado la enfermedad absolutamente gracias a la ayuda de la IA. Esto suena muy optimista, desde luego hay que tener siempre una pues cierta distancia crítica sobre el tema. Desde luego eso no implica que todos ya no tendremos, nos pusieron por ahí una pregunta, que no tendremos ya enfermedades. Obviamente esto es simplemente potencial y que ciertas personas, lamentablemente a veces con cuestiones de tipo, no sé, económico, pues puedan tener más acceso a ello y menos, ¿no? Por ahí nos han hecho 2 preguntas y quisiera responder, bueno, verlas antes de seguir. Dice, yo tengo una pregunta. Leo tiene una tarea de organizar un tour por Italia, entonces le digo, hazlo tú buscando un Google, después lo comparas con ChatGPT y lo mejoras. Eso es perfecto, eso es lo que tiene que hacer, es decir, se usa la inteligencia para búsquedas, para investigación, para borradores, para que me ayude a darme ideas. Hay que decir, Leo es un niño de... ¿Qué tiene mi Leo? Tiene ya 11 años, creo, 9 o 10 años. Ajá, y vive en Florencia, Ay, Italia.
Sí, entonces por eso Soy mala para aclaramos. las edades, no me acuerdo ni de las de mis hijas, una Pero bueno, disculpa. vamos alrededor de 10 años Sí, y vive en Florencia, Italia. sí, claro. Y ahí le dejaron una tarea, entonces su mamá, Ajá. Nos pregunta qué hace si le dejan que él tiene que generar un tour por Italia. Y está muy bien usar la IA para eso. Simplemente el trabajo posterior. Hay un trabajo de postescritura que es innegable, ineludible, que es revisar que la IA haya en este caso, encontrado lugares que existen, que sean verdaderamente encontrables, que las páginas sean fidedignas. Y obviamente pedirle, en este caso a Leo, que tiene mucha creatividad y que además es un ciclista, digamos, profesional, porque lo es un niño pequeño, pero que corre cada fin de semana y gana premios, decirle cómo a lo mejor cómo soluciones creativas que vayan acorde a sus intereses. ¿Cómo harías que fuera un tour a lo mejor en bicicleta, momentos? ¿Cómo harías para que además fuera un tour con arte? Y entonces darle variables para que el niño use su creatividad y no solo le pregunte a la IA, que haya un ejercicio post-escritura o post-investigación. ¿verdad? Ciclismo e historia del arte, ¿no? Exacto, no Y sé. bueno, en Italia, pues sobra. Aquí también, ¿no? Aquí imagínate. Sí. Lo que pasa es que en Italia el ciclismo es como cultura, definitivamente. Ujú. Ahora sí, habiendo despejado algunos de estos miedos de los que podemos seguir hablando mucho porque, vamos, existen, vamos a esta información que nos tenías tú. Pues primero que nada quería Ah, yo mostrar este libro que está muy interesante, se llama Neural Networks for Babies de Chris Ferry. Este hombre se ha dedicado a escribir libros de tecnología para los niños y lo que busca es que entiendan qué es una red neuronal. No es que les esté diciendo úsenla a los bebés ni nada, sino que desde que niño sepan this is a ball, this is a neuron. O sea, ¿qué es una neurona? Y cómo las neuronas, tanto nuestras de nuestro cerebro y de la inteligencia artificial, tienen ciertas semejanzas. Y entonces aquí va haciendo cómo es que trabaja una red neuronal, ¿ves? Entonces es de forma muy simple y muy interesante, preparando ¿A qué al edad niño. les enseñan esto? Pues esto yo creo que debes de tener de Dice for tres, babies, ¿no? por babies, de 3 años en adelante, ¿no? En donde la mamá puede ir explicando al niño cómo trabaja una red neuronal. Y luego pensamos que los niños no tienen capacidad de entender eso. Tienen que Así, entenderlo. no, está muy chiquito para entender que es una red neuronal. Así como No, nosotros no lo sabemos, ¿no? pues así como nosotros teníamos que entender que era 2 más 2, ellos tendrán que entender que es una red neuronal. Decíamos entonces estos procesos de alfabetización y los experimentos que ya existen tanto en Finlandia, en Japón, en China, porque aunque no es obligatorio, ya hay escuelas que lo están aplicando No, a partir de desde el septiembre, kinder, ¿no? pero a partir de septiembre de 2025 será obligatorio en China el uso de la Pero hasta inteligencia la en secundaria. primaria, ¿no? En Desde primaria ya lo van primaria y a... secundaria. Fíjate. Dice que mínimo 8 horas de instrucción a cada uno de los grados, incluso algunas iniciativas o algunas propuestas para los más pequeños, ¿no? Lo importante es que empiecen a estar, como tú dices, alfabetizados para que entren al mundo de la IA, ¿no? Y como les decía, los Estados Unidos tienen otros programas y programas que no son así como, bueno, programas que ya existen, que son muy robustos y muy interesantes, es el de, como te decía, el de Aurora IA, que es una iniciativa para construir una sociedad, pero que sea humanística. Entonces hay mucho énfasis en el tema ético. Sí, bueno, es que de entrada por ahí tendríamos que iniciar por el tema ético. No quiero mezclar, pero ¿cómo nos convertimos en seres humanos? Decimos en sociología, al menos en la que me tocó a mí impartir, que las personas o los seres humanos tenemos que aprender a ser seres humanos, ¿no? Vamos, no venimos así con la carga, con cierta información, sí, pero no con toda. ¿Quién nos enseña a ser seres humanos?
pues nuestra mamá principalmente, lo que ocurre en el hogar, etcétera. Todo esto nos va incorporando valores, ¿sí? Ujú. Nos va incorporando límites, alcances de nuestras conductas, ¿no? Ujú. Y ahora que tenemos esta herramienta que llamamos inteligencia artificial, eh, nos tendríamos que preguntar, oye, ¿y aquí hay algún sistema moral y ético para su uso? Que lo debe Sí. haber, lo hay, ¿no? Tú Desde tienes luego, información. Canadá tiene un documento muy interesante al respecto, que les dejaremos la liga, la Unión Europea, las instituciones, ya muchas instituciones, universidades tienen su propio documento. Y bueno, ¿en qué se basan o qué tienen en común esos documentos? Garantizan la rendición de cuentas, es decir, la IA debe transparentar qué está haciendo. Ya muchas la hacen, te va diciendo, mientras le haces una pregunta, te saca una especie de choricito, te dice, en este momento estoy investigando esto, en este otro momento estoy recabando datos sobre esto otro. Entonces, todo esto debe ser transparentado de la misma manera. Un niño, en este momento, lo que más nos interesa en la educación contemporánea es el proceso más que el resultado. Entonces, un joven debe documentar, o un niño desde pequeño, documentar el proceso, qué hice, qué busqué, dónde lo busqué, por qué lo busqué, qué le pregunté, cómo le pregunté. Esa parte es medular. Es mucho más importante si la respuesta es correcta, que si la respuesta es correcta, ¿eh? Y El eso proceso. es el proceso, y eso es lo que tenemos que educar en el proceso. No es porque querramos que tengan respuestas incorrectas. Será labor de los profesores decirle, no, mira, la respuesta fue incorrecta, pero el proceso fue correcto. Y esas cosas son interesantes. Y me refiero al proceso, puede parecer una incongruencia. ¿Cómo puedes tener un buen proceso cuando tienes un resultado incorrecto? Porque a lo mejor algo falló, la mente matemática lo entiende muy bien. Puede haber un eslabón que falló, pero en general el proceso puede ser un proceso de un buen uso, de un uso, es decir, pongámoslo en términos reales, yo prefiero que un alumno me entregue un mal trabajo, pero bien documentado, a que uno me entregue una cosa espectacular, que no sé si la hizo toda la IA, porque a lo mejor me entrega un video maravilloso, porque es buen operario, pero o se lo hizo alguien más, o alguien le dio un prompt mágico, y me entrega un video maravilloso, pero no me dice cómo lo hizo, porque entonces ahí me está Ahora, yo engañando. regreso un poco a este ambiente, a este entorno de la mamá con su Sí. niñito chiquito de 2 años, tal vez un poquito más en adelante, porque yo he visto pequeñitos, así, pequeñitos de año y medio, diría yo, con sus tablets, jugando, manipulando ya el jueguito y todo. Entonces, pienso en la mamá, ¿no? Vuelvo otra vez a este universo del que estamos hablando hoy, con su niño, a la mamá de hoy mexicana, ¿no? Con estas mamás. Y y entonces le dice el niño, ella no lo sabe, pero en su tablet de repente hay una opción que pica el niño y es la inteligencia, que le pregunta, eh, ¿qué quieres, Paquito, no? Y entonces Paquito le contesta, quiero que juegues conmigo. Y la inteligencia le contesta, ¿qué quieres jugar? Bueno, pero Quiero jugar gatos, ¿no? Imagínate, ¿no? Estoy suponiendo una... Y llega la mamá y ve que el chamaquito está interactuando, ¿no? ¿Qué piensas tú que se imaginaría la mamá? Órale, que ahí hay un robot atrás de la tablet, se yo la quito, o Yo sea, creo que hay un paso previo. Antes de pensar en todo eso, habría que pensar en los excesos. Si yo a mi hijo le doy 3 kilos de chocolates, lo voy a enfermar. Si lo dejo estar 8 horas viendo la televisión, también lo voy a enfermar. Y si le doy la tablet porque no quiero hablar con él, porque tengo demasiado trabajo, también lo voy a enfermar. Hoy en la mañana leía yo un boletín de un escritor que me gusta mucho y que además ha investigado mucho sobre la inteligencia artificial, que es Jorge Carrión, y dice,
Estoy retrasando lo más que pueda el uso de tablets y el uso de celulares en mis hijos, porque primero quiero que aprendan a jugar juegos de mesa, quiero que aprendan a convivir, pero claro, me es importante que aprendan la IA en el momento en que haya ese, digamos, ritual de paso, que no solo aprendan la IA, sino que tengan su propio teléfono y todo esto. Y para eso tengo que irlos adaptando a ello, pero no les puedo soltar. Yo en lo personal no soy afecta a que un niño esté usando todo el tiempo, sobre todo un niño pequeño, un bebé, Por eso, pero tablet, estábamos hablando del kinder, sino poco ¿no? a poco. Del kinder y de estos niños que en el kinder, Ajá, por que en eso. algunos países ya le están empezando a usar, ¿no? Claro, pero siempre es con medida y siempre es priorizando los, como decimos, priorizando la interacción humana. No, yo no creo que ningún ser humano pueda ser mucho más feliz con algo, con la inteligencia artificial o con una tecnología, si no es feliz también sabe compartir con un grupo humano. Es decir, es parte de una dieta. Hay que tener una dieta balanceada de todo lo que hacemos, empezando por la IA. Y en ese sentido, pues decimos para el niño, hay que irlo adaptando, tiene que ser poco a poco, tiene que ser con supervisión y nunca solos. La propuesta que tenemos aquí es usarlo, por ejemplo, para la hora del cuento, donde puede volverse incluso una propuesta virtuosa, tanto para la madre como el niño, que juntos creen cuentos personalizados, específicos para el niño, incluso con la voz de mamá, y que mamá le puede contar todas las noches un cuento creado para él con su propia voz y puede ponerlo y acostarse junto a él y oírlos juntos. A ver, tú tenías, a mí eso me suena en el panorama, digamos, romántico, ideal, me suena ideal, pero tiene sus asegúnes, como Debíamos decimos, checar ¿no? si no tenemos preguntas también de vez en cuando. Sí, a ver, bueno, pero yo quisiera Sí. terminar esta idea porque de repente se me va. Uh-huh. Suena muy bonito. A ver, cuéntale el cuento de Caperucita aquí a Estelita Uh-huh. y con mi voz, porque yo me voy a una fiesta con mis amigas, ¿no? Bueno, a Que se ver, quede mi ahí propuesta era que el aparato, ¿no? Contándole el cuento con la voz de mamá y la mamá ya se fue. Estoy, claro, poniendo los escenarios pero eso conflictivos. claro, pero volvemos a la mesura. Eso puede pasar una vez o dos veces o de repente o los viernes que me voy, pero otras veces el niño y yo creamos el cuento, lo escuchamos Que sería lo juntos. ideal. Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera un poco regresar aquí para para a ver qué es lo que están haciendo, las conclusiones claves, pero no nos va a dar tiempo de todo. ¿Qué está haciendo Finlandia, por ejemplo? Tiene un marco ético, enfatiza la transparencia, la responsabilidad y la inclusión de las aplicaciones de IA. Empoderamiento docente, esto es básico y en nuestro país yo lo lamento muchísimo, pero esto es difícil que pase. Bueno, ahorita incluso, no voy a decir nombres, estoy teniendo un curso de comunicación a una entidad federal y lo primero que nos encontramos es que les ponen cursos sofisticados y en las oficinas están cerradas la mitad de las páginas por este ámbito de desconfianza, tienen malas redes y entonces se entorpece la posibilidad de gestionar un buen curso. Bueno, nos las ingeniamos, pero esto pasa. Bueno, entonces empoderamiento docente, programas de capacitación integrales que equipan a los educadores para aprovechar la IA de manera eficaz, innovación curricular, integrar la alfabetización de IA y el aprendizaje interdisciplinario en todos los niveles. Protección de datos, esto es muy importante, se adhiere rigurosamente a un programa que se llama RGPD, ahorita no tengo las siglas exactas a la mano, y realiza auditorías periódicas para garantizar el uso de la IA. O sea, está totalmente auditada y constantemente auditada. ¿Cuál es su impacto global? Esto ha posicionado a Finlandia como el líder de la integración de la IA ética, influyendo en las políticas a nivel mundial. El modelo finlandés se ha convertido en un ejemplo para el mundo. En segundo lugar está el modelo japonés, donde tiene directrices muy parecidas
priorizan el uso ético, el pensamiento crítico y la formación docente, lo mismo, las asociaciones con gigantes tecnológicos, esto me gusta mucho, y medios de comunicación amplia, es decir, colaboran con las Los escuelas. responsabilizas, ¿no? De pronto también contigo. Claro, y no solo eso, tienen proyectos pilotos entre empresas y escuelas para que haya una conversación a todos los niveles de la IA y las garantías de privacidad. Sabemos, eso es verdaderamente importante. De hecho, hay este personaje que se llama Muomi, creo que se llama, ay, qué mal, no lo apunté. Es un personaje típico de Finlandia y tiene su propia IA para que los niños desde chiquitos puedan hablar con él. Otro caso notable es el de Canadá, donde tienen una herramienta magnífica que se llama Magic School, la recomiendo muchísimo, donde hay además talleres para profesores para aprender el ABC del IA, tiene un chequeo de sesgos, te da un porcentaje, te dice que tiene que haber un 80-20 del aprendizaje con IA, ¿no? Siempre el 20% de todo trabajo tiene que ser hecho por humano a partir de la revisión y la constatación de lo que se está haciendo, ¿no? Esto no lo traduje y desde luego la protección. Esos son algunos temas que en este momento pues podemos seguir conversando y podemos ver después, aquí traigo muchas otras aplicaciones y cosas que podemos dejar después la liga. No, vamos conversándola, ¿no? Yo aquí vuelvo y tengo en este universo de la relación de la mamá, el niño, el kinder, ¿verdad? La escuela, y pues el que maneje el kinder, ¿no? Sea privado o sea público. ¿Qué pasa si mientras estos países, Dinamarca, incluso Estonia, fíjate, Estonia tiene es un país pequeñito, ¿no? Estonia tiene un proyecto bien interesante. Finlandia, bueno, Finlandia también es pequeña, población, China, etcétera. Si todos, incluso Estados Unidos, si todos estos van avanzando en estos programas de uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial, ¿qué pasa con los que no? ¿Qué pasa no quiero llamarlo ni menospreciarlo, con nuestro sistema educativo? Bueno, ya lo hemos comentado, cómo se va a crear esta diáspora y Yuval Noah Harari ha llamado a este tipo de personas obsoletos, humanos obsoletos. Pero aquí Es estamos terrible. hablando de países, ¿no? Justamente, bueno, no, países no, maestro, porque aún aquí en este país tenemos muchos problemas, pero tenemos mucha gente que hay grandes egresados, hay muchas personas que están estudiando la IA por su cuenta. Pero por su cuenta, no en un sistema educativo. No estamos hablando del sistema educativo, pero lo que quiero decir es que, y ya incluso Bauman lo decía en algún momento dado, lo que va a empezar a ver es esta diáspora, si antes había con pobres y ricos, conectados y desconectados, educados y los no educados, lectores y no lectores. Hoy vamos a tener una nueva, que es la de estos humanos obsoletos. Sabemos y conocemos lamentablemente muchas personas que ya son humanos obsoletos, que son personas que no pueden conseguir trabajo porque han dejado de aprender qué son todas las nuevas herramientas. Esto comenzó a pasar desde antes del advenimiento de la IA, cuando la gente se rehusaba, por ejemplo, a aprender qué es una red social, qué es un mail. Muy poca gente más que la que trabaja en cuestiones artesanales puede desconocer todo esto. Pues hoy sabemos que hasta para hacer una transferencia lo haces con una aplicación, ¿no? Oye, fíjense que en el universo del profesor que a mí me tocó seguir, empezamos primero por el uso de las computadoras personales. Entonces, empezar a ver qué programas había ahí en los discos que podíamos usar para la educación. De ahí pasamos ya a uso de plataformas, como una que llamábamos Lotus Notes para
empezar ya a integrar los cursos, la Así es. información general y algunas tareas, etcétera. Bueno, de ahí pasamos a las redes sociales y a la integración de las redes sociales en las educación, ¿no? Y ya esta interacción con los alumnos de manera directa, el uso del Zoom, etcétera. Y luego todas estas aplicaciones que se pueden usar para la educación, para mejorar presentaciones, etcétera. Y ahora estamos ya en la inteligencia artificial y cómo la integramos a la educación, incluso en el hoyo en el que nosotros estamos para tener sus mayores ventajas. Y ahora tenemos que alfabetizarnos en el uso de la inteligencia artificial y un poco de eso se trata en este espacio. Me gustaría que tú, que eres la especialista en esta alfabetización de la inteligencia artificial, nos mostraras cómo se hace un cuento para niños, ¿sí? ¿Qué paso se sigue y cómo te queda un cuento para niños? Como el que hiciste, porque hiciste un cuento para esta semana. Quisiéramos ver Ay, cómo lo sí, lograste. Esta es parte del proceso de y vamos alfabetización, ¿sí? a poner nuestra canción de hoy. Bueno, aquí les voy a dar después, aquí hay varios, eh, varias apps para hacerlo. Oscar Stories, Kijeni AI es un creador para niños y entonces está hecho justamente para que no les haga la tarea, para que no les haga las cosas, para que los pregunte. Es decir, utilizan mucho lo que llamamos método socrático para que sí les da cosas, pero siempre y cuando los haga pensar. Esta es una IA específicamente para niños. Y tenemos Start Learning AI Now, es una aplicación para aprender de manera simple y para niños también. Todo esto se los voy a dejar. Pero vamos a poner este pequeño demo que hice esta mañana sobre cómo Que usar nos digas cómo lo hiciste. Momsay se llama, Momsay. Vamos a poner. Que ayuda a hacer. A ver, pero déjeme ver si se está oyendo. Voy a volver a compartir con audio porque igual y no lo hice. Compartir sonido. Compartir. Que ya me la sé, luego me pasa eso. En nuestro canal vamos a dejar el tutorial y bueno, y también en Facebook con inteligencia artificial. Va de nuevo. ¿Qué hice? Ahora no quiere tocar, ya. Ay Dios, algo le hice mal. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir, pero el puro video, de manera que se vea. Déjenme, lo voy a bajar de mis descargas. Aquí está. Ese era tu teléfono. Exacto. Ahí va. Vamos a hacer un tutorial de la app Momses. Es una nueva aplicación que ayuda a hacer cuentos con inteligencia artificial para los niños más pequeños, pero lo que, lo que hace es clonar tu voz para que tu bebé escuche tu propia voz. Entonces, lo pedimos en español, el personaje principal, vamos a decir que es una mariposa. Una mariposa. Después, ¿de qué trata la historia? Una mariposa se enamora. No, mejor una mariposa cumple con su ciclo. Es de gusanito. Es de gusano, digamos, ya, ¿no? Entonces, edades. Perdón, lo quería hacer grande y no. En vez de hacerla grande, nada más. Vamos de 4 a 6 años. Amor, aventura, animales.
cuentos de hadas, o hagámoslo como cuento popular, por ejemplo. Tiene, como ustedes ven, tiene varios posibilidades. Tiene desde cuento de hadas, cuento de fantasía, de animales, de amor. Entonces, tú puedes escribir tu propia historia o puedes decir que la IA te la escriba. Entonces, vamos a ponerle escribir. Ilustrar te da una serie de dibujos, a ver cuáles son los que a ti te gustan más. Yo estoy en la serie gratuita y entonces no, digamos que no me da, algunas opciones están cerradas que son solo para pruebas. Y lo está procesando ahora. Se cambió la pantalla porque el cuento pues te lo da como tal, o sea, te da un pequeño libro. Vamos a ver cómo lo hace. Ya lo hizo en segundos y se llama La transformación de la mariposa. ¿Ok? Bueno, pues vamos a decirle en la narre. Y mamá es mi voz creada, o sea, yo ya había cargado previamente mi voz, entonces el cuento se cuenta con mi propia voz. Le subo el volumen a mi iPhone. ¿Sí lo subí? Sí. La gran transformación de Lila la mariposa. Parte de página. Lila era una pequeña oruga verde que vivía en una hoja junto a su familia. Bueno, pues así va el cuento, no vamos a oír todo el cuento. ¿Cuánto dura el cuento? A ver, ¿nos puedes decir? Ah, déjame irme acá porque tenemos, ay, no, perdón. Dejar de compartir. ¿Cuánto dura el cuento? Sí, Ahorita te digo exactamente. Lo que quiero hacerles notar es que es muy intuitiva la aplicación. Entonces, lo primero que te pide es que leas un pequeño texto en voz alta para clonar tu propia voz. Y a la hora de hacerlo, entonces esa voz se queda guardada y con ella puedes sí vimos que cómo lo hiciste y ahorita lo repetimos, pero pero quería a ver finalmente, pensando en un niño al que le cuentas un cuento, ¿cuánto dura el cuento? déjame ver cuánto dura. Dura alrededor de 5 minutos. Ahí se veía, ¿no? No, porque no lo grabé completo. Dura alrededor de 5 minutos, pero los cuentos están hechos para las diferentes edades, entonces son pertinentes para la edad del niño. O sea, tienen como conciencia de eso. Exacto, porque la duración es importante. Entonces, a ver, esta aplicación primero te pide, Te lo pide, repetimos, ajá, te pide que leas. O sea, cuando tú la abres, que ese proceso ya lo había hecho y ya no lo hice esta vez, pero es muy sencillo. Te dice, ¿quieres clonar tu voz? Le dices que sí. Te da un texto, te dice, por favor, léelo. Una vez que lo has leído, clona tu voz y con eso tú puedes crear los cuentos que tú quieras con esa voz. Incluso podrías clonar la voz de tu niño si no te da miedo esta idea de clonar la voz de tu hijo. Bueno, esto es como todo, desde luego siempre habrá miedo en que usen tu voz y todas estas cosas que ha pasado desde la imagen y bueno, pues en esto hay que estar alertas y cada quien decidirá qué tanto le da miedo estas cosas. o sea, el acercamiento de la inteligencia artificial hacia el, porque acuérdense que la inteligencia artificial aprende, aprende del niño y de la mamá del niño. Sí, claro, pero Y esta de es muy pronto, cerrada, esta solamente crea historias, es decir, no es un GPT como tal, solo es una aplicación que usa inteligencia artificial. bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces yo estoy frente a una pregunta que nos dice, ¿qué implica la IA desde edades tempranas? Pues una de las implicaciones es que estamos tal vez acostumbrando al niño a lo mejor le gusta a ella luego más que lo cuente la inteligencia artificial que su mamá. Mm, Vamos, estoy pensando en implicaciones. Es una
pregunta que hago. Claro, claro, puede ser, ¿no? Y si tengo una mamá que tiene muy mal carácter y me trata muy mal, bueno, pero yo creo que eso es lo que pasa en toda la vida. Es decir, un padre de familia siempre tiene que ser, primero que todo, empático y buen padre, y entonces siempre será privilegiado por sus hijos, ¿no? Son algunas de las implicaciones que pienso, ¿no? Porque nosotros sabemos que los niños hacen su amigo invisible, ¿no? Ujú, ujú. Muchos niños hemos tenido un amigo invisible. ¿Qué pasará cuando ese amigo invisible se convierta en un amigo visible que sea la propia inteligencia artificial? Mira, nosotros lamentablemente vamos como muy atrás con relación a esto. El nuevo trending de inteligencia artificial en muchos países adelantados ya no es la inteligencia artificial, sino lo que ellos llaman agente de inteligencia artificial. Y eso quiere decir que todos tendremos no solo uno, sino muchos amigos inteligentes, invisibles, que se dediquen a diferentes cosas de tu vida. Tendrás un asesor para comidas, tendrás un asesor para tus asuntos profesionales, tendrás un gestor para tu casa, porque la tendencia es que empiece la creación. Ya enseñamos aquí cómo crear un pequeño agente, pero la tendencia es el uso normalizado, digamos, de agentes. Pero Ajá, bueno, entonces, todavía ¿esto eso. qué implicaciones tendría? Que de repente a lo mejor confiamos más en estos agentes que en personas, ¿no? Directamente. No, yo definitivamente a veces, no solo a veces, confío más porque, insisto, los niveles de confianza son diferentes. Cuando tú tienes un agente, es un agente entrenado con un conocimiento del mundo que no tiene ninguna otra persona viva, no la tiene, es decir, el acceso y la capacidad de O razonamiento. sea, ¿le crees más? Claro, es decir, es que entiende la relatividad de esto. Le creo más en el sentido de objetividad, le creo menos en el sentido humano, depende que le pregunte, depende cómo lo use. Todo implica riesgos, pero lo que no podemos vivir es vivir pensando solo en el riesgo. Desde que inventamos el fuego el fuego arrasa y nos mata, pero hay una forma ética y una forma buena de usar esta herramienta. ¿Va a causar problemas? Ya lo hemos dicho, sí, claro que va a causar problemas. Es imposible que una herramienta humana no cumpla, no tenga problemas, como pasó con el libro. Surgieron libros como Mein Kampf. Con el libro se ha manipulado a sociedades enteras. La IA también hará sus estragos. Por eso, mejor aprenderla y aprender a usarla bien. Otra de las preguntas así abiertas que nos hacemos es cómo enseñar el pensamiento crítico, ¿sí? Ante un algoritmo que nunca duerme. Pues el asunto es el uso nuevamente. Tampoco duerme el alcohol, tampoco duermen las drogas, tampoco duermen los asesinos, es decir, el que Pero en tiene. el caso de la IA está más metido en tu vida cotidiana, porque desde que prendes el celular, la computadora, que las Sí, usas para distintas pero no cosas, trabaja solo. ahí está, ¿no? Claro, pero no trabaja por sí solo, trabaja a petición. Trabaja cuando tú le pides que trabaje, cuando tú te acercas a él y le pides que esté contigo. Es decir, puede haber días, jornadas enteras que una obsesión, que una adicción te lleve a estar pegado a ella 24/7, Lo que pasa es como que era el algoritmo nunca duerme. Tú eliges un video en YouTube y de inmediato te da 20. pero Eliges habría que una entender canción que es en un Spotify algoritmo, y te da 20. pero Ahí habría están los algoritmos trabajando, pero ¿no? habría que entender primero entonces qué es un algoritmo. Un algoritmo es simplemente una orden, es una secuencia de pasos. Eso es un algoritmo. ¿Qué está tomando de ti la IA? Pues está tomando los pasos que tú llevas a cabo para ver televisión, y eso ya lo hace desde hace mucho y lo seguirá haciendo. Eso no quiere decir que te vaya a controlar, porque no, es decir, ¿cuál es su voluntad? No tiene voluntad. Lo que la IA puede hacer es entregar ese tipo de informes a las empresas para que esas empresas sepan qué te gusta ver, qué te gusta oír, y eso nada tiene que ver con el pensamiento crítico, solamente tiene que ver con tus usos y costumbres. El pensamiento crítico es la capacidad de decidir libremente. ¿Y cómo hacemos eso? Enseñando a nuestros hijos a preguntar, a dudar,
a tomar decisiones. Los padres sobreprotectores, lo sabemos, lo que primero que inhiben es la capacidad de decidir. Y cuando un niño no sabe tomar decisiones, siempre buscará que alguien, ya sea Sí, yo creo máquina que o a eso se humano, refiere la pregunta, como el padre que no deja decidir al muchacho y el muchacho siempre decide a partir de lo que el padre le ha impuesto. Entonces, sí, un poco ese es el algoritmo como nos lo plantea aquí, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico y finalmente el acceso equitativo. el acceso Ahí equitativo. está, ¿no? Ese es, ¿Quiénes podrán? Porque hay versiones gratuitas, ¿no? También. hay muchas versiones gratuitas que nuevamente tienen como algo se cobra. Toda versión gratuita está tomando tus datos. Ahí sí volvemos al tema de los datos. Tus datos están ahí y son tomados todas las versiones gratuitas, incluso por las versiones cerradas. Hay mucho más discrecionalidad, pero estás tú siendo el input de la propia inteligencia, estás dejando ciertos datos. Yo no temería eso, la verdad es que en lo personal no temo eso, porque la vacuna para esto es tener pensamiento crítico. Que me van a llegar 150 anuncios de cosas que conversé con la IA, bueno, pues van a llegar, pero yo sabré. A ver, pongamos un ejemplo muy concreto, ¿no? Una aplicación que está manejada con IA totalmente es en muchos sentidos, yo no soy ingeniera, es la aplicación de compras de Temu. Temu tiene incluso jueguitos que están condicionados a que siempre ganes y a trabajar sobre tus centros de dopamina para que te incentive la compra y entonces quieras comprar y comprar y comprar y comprar. ¿Qué es lo que puedes hacer contra eso? Pensamiento crítico. Pensamiento Y crítico. que de hecho, bueno, muchos padres lo hacen con sus hijos, los van acercando a un cuestionamiento de lo que ocurre alrededor, pero Y la pregunta, perdón, nada más para concluir, es en eso que dices, porque es fundamental, y de eso podríamos hacer un programa. ¿Qué es más invasiva, la publicidad que conocíamos antes o esta? Porque la publicidad que conocíamos antes interrumpía tu programa. Esta no, te sale un banner, te sale una petición. Yo diría que era mucho más invasiva aquella publicidad. habría que ver, escríbanos, háganos sus comentarios y para hacer una programación, porque ya vamos cerrando esta sesión. Queremos cerrarla con una melodía que hemos compuesto para el programa entre la inteligencia artificial y nosotros. Así que escuchamos la melodía y cerramos el programa. Nos vemos el próximo domingo. Un saludo a todos. Ya no pudimos cubrir todas las aplicaciones. Yo quisiera nada más cerrar con la educación del futuro con IA, desarrollo de competencias, focalización en el proceso, gestión de emociones para la colaboración. Esto es muy importante y por eso tenemos que focalizar también lo humano, cómo es que nuestras emociones podemos regularlas, mejorarlas, ser más empáticos, más tolerantes con el otro. Pensamiento crítico, descubrir patrones y relaciones, la ética, educar para ser seres humanos éticos, para no ser desmesurados en todo lo que hagamos, conciencia sistémica, es decir, ¿qué pasa si tiro un papel en la calle? Sistémicamente, ¿qué estoy causando? ¿No? Estoy causando daños al ambiente, estoy causando que alguien tenga que venir a recogerlo, en fin, pensamiento complejo, que es parte de todo esto, el pensamiento complejo, toda la parte humana que se inserta en un cosmos y cómo todo esto, todos tenemos implicaciones en lo que falta. Y aquí hay que hablar desde el asombro. En la infancia, la IA puede ayudarnos a cultivar la curiosidad y a fomentar el aprendizaje a través del juego emocional y la exploración creativa. La búsqueda en la adolescencia sería desarrollar competencias con el proceso de aprendizaje, gestionando emociones y cultivando la colaboración. En la adultez, fortalecer el pensamiento crítico, la ética, descubrir patrones y relaciones desde una conciencia sistémica, y en la madurez navegar la complejidad del mundo con un pensamiento complejo, inspirando las nuevas generaciones con una visión sumamente humana. Y dejamos nuestra canción para que la escuchen y terminemos con
haga la hija. A los niños nos gustan los cuentos que se cuentan por aquí nos dan felicidad y mucho que decir. Cuéntame un cuento que sea solo para mí. Hazme un cuento para dormir, que sea cortito y que me lo haga la IA. A los niños nos gusta